Bienvenidos. La Academia contigo. Bienvenido. Bienvenidos a la Academia Contigo, el podcast del Vicerrectorado Académico. Un espacio donde la educación se escucha, se comparte y se vive. Porque en el Vicerrectorado Académico hacemos para resolver y conectamos para transformar. La Academia Contigo, la Academia aprende, conecta y crece. ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo episodio, valga la redundancia, de La Academia Contigo, el podcast del Vicerrectorado Académico de Formación de Grado de la Universidad Estatal de Milagro. Volvemos a clases, chicos, volvemos a clases. Estamos muy contentos de recibirlos de nuevo acá en la UNEMI. Ha cambiado la universidad, ¿verdad? Ustedes lo saben. Volvemos a clases, pero la universidad a la que regresamos el día de hoy no es la misma de tiempos atrás, de años atrás, ¿verdad? Han cambiado las formas de enseñar, la tecnología está cada vez más presente, como ustedes lo saben, la inteligencia artificial sobre todo. Hoy existen también nuevas maneras de convivir, de coexistir, de relacionarse, ¿verdad? Nuevas formas de hacer comunidad también entre los jóvenes. Pero, como les decía, no solamente ha cambiado la universidad, sino también nuestros estudiantes. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué esperan de la formación que reciben hoy en día en la universidad? ¿Y cuáles son esos desafíos que enfrentan en el plano académico, en el plano estudiantil, nuestros futuros profesionales? ¿Cómo ha cambiado realmente la universidad y qué significa estudiar en ella hoy? Se lo vamos a preguntar en esta primera parte a la doctora Yesenia Cárdenas Cobo, nuestra vicerrectora académica, que ya nos acompaña acá. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Alvarito? Muy buenos días, querida comunidad universitaria que nos ve cada lunes en este medio o forma de conectarnos. Queridos directores que siempre me acompañan, amigos de la academia. Sí, efectivamente, volvemos a clases. Después de unas muy cortitas vacaciones, con mucho pesar para algunos, especialmente para mis estudiantes, que dicen que fue muy cortita las vacaciones, estamos de regreso con todas las ganas de poder conseguir ese nuevo objetivo, ese nuevo peldaño en toda la malla académica para cada uno de los chicos. Doctora, me acordé ahora de una frase que decimos los padres, ¿no? Oye, no pestañees, que si tú pestañeas y abres nuevamente los ojos, tus hijos ya están más grandes. No pestañeen, chicos, no pestañeen, que ustedes pestañean y ya están en el nuevo semestre, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Sí. Oiga, le queremos dar también la bienvenida, doctora, a nuestros docentes, a nuestros directores de carrera que siempre nos acompañan lunes a lunes. Hoy tenemos casa llena, gracias al equipo. Ahí está el aplauso de nuestros docentes, ¿eh? Qué chévere, qué chévere. Y aprovechar, por cierto, también la oportunidad de agradecerle a todo el equipo de comunicación del Sistema Integrado de Medios, del Vicerrectorado Académico, del Rectorado también, a todo el equipo realmente que hace la universidad y que hace posible este espacio. Entrando en materia, doctora, si comparamos la universidad de hace algunos años con la que viven los estudiantes actualmente, ¿cuál considera usted que han sido los cambios más trascendentales que hoy en día vive la universidad? Aparte de la infraestructura, Alvarito, que es lo que se podría visualizar en primera instancia de cómo hemos transformado un espacio pequeño con unas pocas hectáreas, como empezó hace 25 años nuestra universidad. Eso es lo visible en cuanto a infraestructura. Pero en realidad creo que el cambio más fuerte que se ha vivido es en cómo hacer academia.
el acceso a la información de los chicos demanda mucha más exigencia de nuestros maestros. Entonces, en la forma en cómo ellos han innovado para poder tenerlos enganchados, para poder atraer esa conexión, para poder hacer que ellos participen y que consigan los logros o los resultados de aprendizaje, creo que marca muchísimo la diferencia de cómo hacíamos academia hace muchos años. Yo llegué acá en el 2003 y la infraestructura muy básica, teníamos ventiladores en las aulas, pizarrón de tiza líquida en el mejor de los casos, un proyector con láminas de acetato que era peleado, cada profesor peleaba o sacaba espacio, se anotaba para poder seleccionar el único proyector que teníamos. Yo sí me acuerdo. Sí, Sí, ¿verdad? claro. Con las láminas de acetato uno las imprimía y donde se le llega a manchar se veía ahí una mancha negra en la proyección. ¿Sabe cuál era mi profesor el que más utilizaba el proyector de acetato? Sí. El máster Carlitos Camba. No sé si usted lo... Sí, por Camba. supuesto. Carlitos Camba. Por Sí. supuesto. Tener que esperar en los pasillos a la siguiente hora de clase cuando teníamos huecos entre clases, porque no había un espacio en el cual permanecer o esperar. De lo que recuerdo así tan grabado de las primeras épocas, versus ahora unos espacios cómodos con aire acondicionado para los chicos, un mobiliario digno, pantallas táctiles para que los profesores puedan proyectar, el acceso a internet, que en ese entonces ni pensarlo, pues no, y que cada estudiante lleve su tablet o en su celular pueda inclusive de forma mucho más rápida acceder a la información que el maestro. Entonces, eso ha marcado como que una pauta entre el maestro de ayer y el maestro de hoy, para lo cual nuestros maestros siempre han aceptado ese reto, se están capacitando constantemente, hacen nuevas maestrías. Ya hay algunos profesores que tienen un portafolio lleno, ya no tienen ni dónde poner tanto título, dobles doctorados, pero sobre todo siempre el cariño para poder hacer lo que nos apasiona, que es ser maestros, pues, ¿no? Así es, doctora. Y bueno, usted ya se adelantó un poco a lo que yo le iba a consultar, pero como para profundizar un poquito más, sobre todo el papel que ocupa hoy el estudiante dentro de su propia formación. Usted acaba de mencionar algo muy importante, que hoy en día con la tecnología, con el Internet, con la inteligencia artificial inclusive, ¿no? Las bibliotecas virtuales, el Internet en general, los estudiantes tienen el acceso a los recursos, inclusive, digamos que al mismo tiempo que el docente, y pueden encontrar inclusive más información. ¿Qué papel cumple hoy dentro del aula el estudiante? ¿O sigue cumpliendo el mismo rol hoy en día el estudiante actual que el estudiante de ayer? ¿Y cuál es la relación con el docente el día de hoy? Definitivamente no, Alvarito. Con nuestro modelo educativo centrado en el estudiante, la responsabilidad de autoaprendizaje se ha hecho mucho mayor que en los años anteriores. Muchos estudiantes, cuando recuerdo la época en la que empecé a dar clases, venían simplemente a recibir lo poco o mucho que el maestro podría darle en el aula de clase. Recordemos que ahí todo era presencial, a diferencia de algunas carreras que, bueno, sí eran semipresencial y que venían solo los fines de semana. Pero mayormente el estudiante venía solo a aprender lo que el profesor podía darle en su clase. No se exigía mucho más allá en cuanto al autoaprendizaje, a la investigación, al crear su propio conocimiento. Con la llegada de las carreras en línea especialmente, ese autoaprendizaje se hizo mucho más necesario. Y bueno, con el acceso a la información y sobre todo a la inteligencia artificial, yo creo que el chico ahora está construyendo muchas más competencias que anteriormente. Pero sobre todo, creo que ellos van a tener un reto mucho mayor, que es desarrollar la competencia del pensamiento crítico, de analizar tanta información que poseen para poder construir un nuevo conocimiento. Y obviamente que esa actividad o esa profesión que ellos van a obtener no sea desplazada por la inteligencia artificial. ¿Qué opinan ustedes, chicos y chicas que nos están siguiendo a través de esta transmisión, nuestros estudiantes y a toda la comunidad en general que nos sigue a través de este en vivo? Deje su comentario, deje su pregunta, su saludo también si quiere.
en este inicio de clase. Sí, si nos da el tiempo, pues le vamos a dar lectura. Hay un premio de parte del Sistema Integrado de Medios para la primera persona que envíe un saludito, ¿eh? Un pequeño premio así. Vamos a ver si se animan. Ya, corre por mi cuenta, no de mi jefe, corre por mi cuenta, ¿ya? ¿Ya? ¿Ok? En serio, es en serio, ¿eh? Verá, palabra es palabra, ¿eh? Ok, la experiencia universitaria, doctora, en todo caso, pues ha dejado de desarrollarse de una sola manera. Ya lo hemos presenciado, lo hemos palpado. Hoy existen diversas modalidades y nuevas formas de acceder a la educación. Pero, ¿qué representan estos cambios para una universidad como la UNEMI, que busca responder a estudiantes con realidades y necesidades inclusive cada vez más diferentes entre ellos, doctora? Bueno, en realidad, la llegada de la inteligencia artificial, de las carreras en línea, sobre todo, le ha permitido a UNEMI poder cumplir la verdadera naturaleza de una universidad pública en un país donde la demanda por estudio en realidad sobrepasa la capacidad instalada de la mayoría de las universidades. Gracias a estas herramientas, gracias a esta tecnología, la UNEMI no cerró los ojos, sino más bien abrió las puertas. Abrió las puertas para que muchos jóvenes puedan estudiar. Estuvimos hace poco terminando un proceso de asignación de cupos. Entiendo que vamos a ir con la segunda asignación. Todavía estamos en proceso porque todavía tenemos cupos disponibles en ciertas carreras, en otras las más demandadas ya no. Pero sin embargo, esa necesidad está ahí latente y para nosotros poderles ofrecer una oportunidad de estudio donde necesitamos menos recursos, en este caso de los docentes, nos hace que podamos cumplir con esa misión de formar y de ofrecer oportunidades para esos jóvenes que quieren transformar sus vidas. Bien, doctora, y en la parte final de este primer bloque hemos hablado en gran medida de los cambios, la evolución que ha tenido la universidad, no solo en infraestructura, sino en la parte académica también, en las formas de cómo se desarrollan las clases, la formación en todo caso, ¿no? Pero esta evolución que ha vivido la universidad y que la viven ustedes también, implica también un cambio o una exigencia de parte del estudiante. ¿Qué espera la universidad también de parte de nuestros estudiantes? Porque no solamente la universidad evoluciona, también lo tienen que hacer nuestros estudiantes. ¿Qué espera la UNEMI de sus futuros profesionales hoy en día? Bien, le digo a ustedes, chicos, ¿qué esperamos nosotros como universidad? Que aprovechen la oportunidad que les estamos dando, porque ese cupo, ese espacio en esa aula de clase, ese espacio en la conexión que ustedes hacen en la clase en línea, lo pudiese haber recibido otro aspirante, pero no, lo obtuvieron ustedes. Entonces tienen una gran responsabilidad para poder cumplir con todo lo necesario para conseguir su título profesional. Vayan avanzando, sí es fuerte, es complejo, muchas tareas, las evaluaciones presenciales, proyectos prácticos, las defensas ya al final del periodo del examen práctico, del caso práctico, experimentaciones, etcétera. Sabemos que es duro, pero lo que esperamos es que ellos sepan aprovechar la oportunidad, que estudien, que hagan sus tareas, Alvarito, que lo hagan ellos mismos, que no envíen a hacer esos trabajos. Terminemos con esas empresas que se dedican a hacerles los test, que se dedican a hacer los trabajos de fin de semestre. Terminemos con esa naturaleza de no ser transparentes. Aparte de formarlos académicamente, en conocimiento, la UNEMI también quiere formarlos en valores. Y esos valores precisamente es poder ser transparente con lo que usted hace. Y lo demuestra cada vez que hace sus tareas, que estudia para un test, que viene a rendir el examen presencial. Entonces, eso es lo que la UNEMI espera, que aproveche la oportunidad que le hemos dado. Antes de finalizar este primer bloque, doctora, permítame por favor dar lectura a unos cuantos mensajes que nos están llegando. Marlon Pérez, un afectuoso y fraterno saludo de parte de la carrera de Ingeniería en Tecnologías
de la información, 10º nivel modalidad en línea, con mucho aprecio y admiración de parte de los estudiantes. Saludos para la vicerrectora. Ahí está, un saludo. Muchísimas gracias. Marlon Pérez. Y, a ver, Gabriela Arias también nos escribe. Saludos a todos los que conforman nuestra querida y prestigiosa UNEMI. Bendiciones. Mi doctora querida, que este nuevo semestre sea una oportunidad de hacerlo todo excelente. Gabriela Arias le manda ese saludo también, doctora. Muchas gracias, Gaby. Bien, bien. Doctora, antes de finalizar, nos gustaría, por favor, dos cositas. Vamos a hacer una dinámica así rapidito, ¿no? Yo le digo una frase y usted la completa en breves palabras, ¿sí? La enseñanza ha cambiado porque... Porque las tecnologías lo han permitido. Muy bien. Hoy un docente también debe... Aprender a desaprender para volver a aprender. Un estudiante tiene un rol más activo cuando... Tiene voluntad para poder conseguir sus sueños. La inteligencia artificial en el aula puede... Acompañarlos para poder tener mejores resultados. Una universidad que evoluciona debe... Pensar siempre en su comunidad universitaria. Y en este nuevo semestre, el mayor reto será... Aprobar el semestre. Así es, aprobar. Que es lo principal. Si no aprueba, como dirían en mi barrio, está frito. Ni por más que farmee ahora, está frito. Ese es el tema de hoy. Bueno. Oiga, por ahí dicen que van a hacer torneos de farmeo de aura aquí en la universidad. ¿Será? Ahí estaba viendo, bueno, yo no sabía al principio Que se unan qué los chicos, era, está bien. y luego vi en una comunicación del vicerrectorado, dice que estamos farmeando la academia y la vinculación, la investigación. Yo digo, ¿y eso? Y ya después me puse a investigar un poco y ya vi que, bueno, es otra moda, por decir así, que han sacado los jóvenes. Nuevas formas de expresión, ¿eh? Nuevas formas de expresión. Pero qué chévere que los chicos se reúnan a hacer comunidad y que ocupen los espacios públicos también, pues, ¿no? Por supuesto, Qué dentro chévere. del marco del respeto y más que nada demostrando sus habilidades, sus destrezas, yo creo que está bien. Bien, doctora. Bien. Doctora, aprovechemos estos últimos segundos de este primer bloque para enviarle un mensaje a sus docentes y también a sus estudiantes, doctora. Por supuesto, mis queridos maestros y estudiantes, sé que las vacaciones ahora han sido muy cortitas, especialmente para mis maestros, porque ellos no dejan de trabajar, planifican sus clases, generan los recursos. Para mis estudiantes, que también ya muchos han migrado desde sus hogares para vivir en las cercanías, otros que tienen que acomodar sus horarios de trabajo porque ya empiezan las clases en línea. Y bueno, los jóvenes que todavía son de mamá y papá y que ya igual la mamá y el papá ya los levantan temprano para que vengan a clase. Sé que va a empezar un nuevo reto, un nuevo semestre para cada uno de ustedes y les deseo lo mejor. Siempre que se levanten a la mañana, piensen que Dios nos da una carga que no podamos soportar. Vengan con todas esas ganas, motívense porque es preferible tener una educación porque le abre muchas oportunidades y esa oportunidad que usted tiene de estudiar en la poderosísima UNEMI la quieren muchos, pero usted la tiene. Que Dios los bendiga y les deseo éxitos en este nuevo periodo académico. 1000 puntos de aura para nuestra doctora Yesenia Cárdenas y 1000 puntos de aura a ustedes por escoger a nuestra querida, nuestra poderosísima UNEMI. Ya regresamos para el segundo bloque con la doctora Narcisa Cordero. No se pierdan, por favor, no se desconecten. Gracias, doctora Yesenia, por acompañarnos. Gracias, Alvarito. Yo también voy a poner otro premio, ¿ah? 1000 puntos de aura también. 1000 puntos de aura también. Vamos ahí a dar otro premio con el de Alvarito. Busquen una estrategia para ver a todos los que estaban conectados ahora y la vice les va a regalar un premio, ¿ya? Ay, qué chévere, ahí está. Bueno, muy bien, excelente. Chicos, no se desconecten, sino menos 1000 puntos de aura, ¿eh? No se desconecten. Ya regresamos en breves segundos. La Academia Contigo. Bienvenidos. 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 La Academia Contigo.
Bienvenidos. Bienvenidos a la Academia Contigo, el podcast del Vicerrectorado Académico. Un espacio donde la educación se escucha, se comparte y se vive. Porque en el Vicerrectorado Académico hacemos para resolver y conectamos para transformar. La Academia Contigo aprende, conecta y crece. Bienvenidos a la Academia Contigo, el podcast del Vicerrectorado Académico. Un espacio donde la educación se escucha, se comparte y se vive. Porque en el Vicerrectorado Académico hacemos para resolver y conectamos para transformar. La Academia Contigo aprende, conecta y crece. Bienvenidos a la Academia Contigo, el podcast del Vicerrectorado Académico. Un espacio donde la educación se escucha, se comparte y se vive. Porque en el Vicerrectorado Académico hacemos para resolver y conectamos para transformar. La Academia Contigo aprende, conecta y crece. Bienvenidos a la Academia Contigo, el podcast del Vicerrectorado Académico. Un espacio donde la educación se escucha, se comparte y se vive. Porque en el Vicerrectorado Académico hacemos para resolver y conectamos para transformar. La Academia Contigo aprende, conecta y crece. Bienvenidos a la Academia Contigo, el podcast del Vicerrectorado Académico. Un espacio donde la educación se escucha, se comparte y se vive. Porque en el Vicerrectorado Académico hacemos para resolver y conectamos para transformar. La Academia Contigo aprende, conecta y crece. Bienvenidos a la Academia Contigo, el podcast del Vicerrectorado Académico. Un espacio donde la educación se escucha, se comparte y se vive. Porque en el Vicerrectorado Académico hacemos para resolver y conectamos para transformar. La Academia Contigo aprende, conecta y crece. Ya estamos de vuelta aquí en la Academia Contigo Podcast del Vicerrectorado Académico de Formación de Grado de la UNEM y ya nos acompaña la doctora Narcisa Cordero. Ella es docente y a la vez es directora de la carrera de Psicología Clínica. Narcisa, ¿cómo estás? No van a decir que soy confianzudo, chicos. Narcisa es mi amiga desde el colegio también, ¿eh? Así que si le digo Narcisa, en el ámbito académico las formas de tratamiento valen mucho, y se utilizan mucho, doctora, máster, pero Narcisa es mi amiga, así que se los comento aquí en confianza, chicos. Narcisa, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto conversar acá en este espacio contigo. ¿Cómo está, Alvarito? Buenos días, comunidad universitaria, estimados estudiantes que nos observan a través de la pantalla. Un honor y muchísimas gracias por la invitación, por honrarme en estar acá esta mañana. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bien, Narcisa, acabamos de conversar sobre cuánto ha cambiado la universidad, ¿verdad? Ahora queremos mirar esa transformación, pero también desde otra perspectiva que yo sé que tú dominas y mucho, desde la psicología sobre todo, ¿no? ¿Cómo han cambiado los estudiantes universitarios y qué características observas en las nuevas generaciones que llegan a las aulas, Narcisa? Efectivamente, Alvarito, nosotros como seres humanos es importante que reconozcamos que todos y cada uno de nosotros evolucionamos, no solamente biológica, psicológica, social y espiritualmente, sino que también la parte de la academia trasciende muchísimo. Entonces viene allí la importancia que cada generación marca hitos importantes que nos conllevan a qué, a saber que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, ¿verdad? Acorde a ese ciclo evolutivo, aprenden nuevas formas de adaptarse, de relacionarse, de compartir e incluso de generar nuevos conocimientos. Bien, y Narcisa, hoy en día hay un elemento que atraviesa prácticamente toda la experiencia de los jóvenes actuales y también de los adultos, me incluyo también ahí, la tecnología, como tú lo Así sabes, es. ¿no? Las relaciones, la comunicación e incluso buena parte de la vida universitaria pasan por el escroleo de una pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está influyendo esto? Me refiero a la tecnología, el uso de la tecnología hoy en día que es tan común. Yo ahora mismo estoy utilizando un dispositivo tecnológico para poder desarrollar este programa contigo, ¿verdad? En la manera, ¿verdad? ¿Cómo está influyendo esto en la manera en que los estudiantes se relacionan entre ellos y construyen vínculos dentro de la universidad? Ujú. Efectivamente, Alvarito, si marcamos una línea de tiempo, identificamos que hemos ido también, no solamente como evolucionamos psíquica, cognitiva, afectivamente, también hay esa evolución a nivel de la tecnología.
como bien lo mencionaron en la primera parte, ¿verdad? Esa línea de tiempo, ¿a qué nos conlleva? A generar esa memoria fotográfica donde recordábamos que el docente, sí, tenía una computadora, pero muchas veces no todos. Por ende, allí, ¿qué implicaba? El uso de diferentes herramientas, pero en el aquí y el ahora y en la actualidad, efectivamente, la IA viene a generar y a proporcionarnos también conocimiento. Pero ¿cuál es la importancia? Que efectivamente que esos procesos cognitivos no se pierdan, sino que por el contrario los afiancemos. Entonces, la tecnología marca esa importante diferencia, pero también que nosotros como estudiantes, cuando ocupamos ese rol, ¿verdad? Aprendamos a qué? A saber que esa interacción personal nos ayuda a qué? A mejorar nuestra comunicación, nuestras relaciones interpersonales, a ser más empáticos, a enfrentar desafíos y a descubrir que dentro de nosotros, es decir, intrínsecamente, hay muchas cualidades. Hay muchos aspectos importantes que nos conllevan a decir, qué bien, lo logré, lo pude hacer. Hay un trabajo en equipo, pude comunicarme y transmitir sin dejar a un lado estos grandes avances que la tecnología nos ofrece. Estamos conversando en este segundo y último bloque de hoy de la Academia Contigo con la doctora Narcisa Cordero. Ella es docente y es directora de la carrera de Psicología Clínica. Y estamos hablando sobre los cambios que ha tenido la universidad, pero desde otro aspecto, ¿no? Desde el aspecto inclusive psicológico, si cabe el término. Y así como han cambiado las formas de relacionarse de nuestra comunidad estudiantil, también parece haber cambiado sus expectativas. Las expectativas del joven de ayer no son las mismas expectativas del joven de hoy. Son nuevas formas, nuevas realidades, Narcisa. Eh, Partiendo desde esa premisa, ¿cómo está, en todo caso, o qué espera, mejor dicho, hoy un estudiante de su paso por la universidad, más allá de obtener un título profesional? Efectivamente, la meta es esa, prepararnos, fortalecernos cognitivamente para efectivamente obtener ese título académico. Pero también es importante diferenciar que una nota no eh, me hace a mí como estudiante, sino que ¿qué implica? Es un plus que conlleva más allá de que, como lo dije, de mantener esas relaciones interpersonales, de que mis procesos cognitivos están allí y pueda yo aprovecharlos al máximo, de poder relacionarme con los demás compañeros, de demostrar cuáles son esas cualidades, esas habilidades, esas destrezas que poseo como estudiante, que me va preparando, que va haciendo camino para qué, para que en mi futura etapa profesional ese desenvolvimiento y ese empoderamiento lo demuestre. Es decir, lo que aprendí en el aula de clase lo lleve hacia mi contexto laboral. Bien, Narcisa, ¿y cuáles consideras que son las principales presiones que enfrenta actualmente un estudiante universitario el día de hoy, verdad? ¿Y qué herramientas puede desarrollar para gestionarlas mejor? Y te lo consulto de esta forma porque ser un universitario el día de hoy implica enfrentarse, como ustedes lo saben, chicos, que nos están viendo y escuchando seguramente, ser hoy un universitario implica enfrentarse a muchas cosas al mismo tiempo. ¿Y a qué me refiero? A responsabilidades académicas, a relaciones sociales, a expectativas sobre el futuro y también la necesidad constante de adaptarse al Ujú. entorno. En ese sentido, reitero la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles consideras que son las principales presiones que enfrenta actualmente un estudiante universitario? Y sobre todo, ¿qué herramientas puede desarrollar para gestionarlas mejor? Generar esa sinergia entre mi vida personal, mi vida académica, mi vida sentimental, mi vida laboral, efectivamente abarca grandes retos. Muchas veces una sobrecarga emocional que va conllevado o que conlleva a efectos hacia lo físico. Pero justamente, ¿qué podemos hacer allí, estimado Álvaro? Como usted lo mencionó, esas herramientas que me permiten a mí utilizar, ¿verdad? Si lo hablamos desde la psicología, los recursos personológicos, que en este caso en primera instancia, ¿qué puede ser? Si siento ya esa sobrecarga, que hay síntomas como por ejemplo de agotamiento emocional, de estrés, de cansancio, ¿verdad? De dolores excesivos de cabeza, ¿por qué no una valoración médica? Por consiguiente, dependiendo de esos resultados, una valoración psicológica para reconocer e identificar y fortalecer esos recursos personológicos, pero también, ¿qué podemos hacer? Equilibrar y generar, ¿qué cosa?
Adaptaciones al contexto en el que me encuentro, establecer prioridades, como por ejemplo, definir cuáles son mis actividades académicas a desarrollar a la semana para que eso no me conlleve a ¿qué? A un estrés. A también poder ¿qué? Tener una buena higiene de sueño, que es importante. Cuando yo me organizo, cuando yo establezco prioridades, ¿verdad? Sé que justamente como adulto reconozco que tengo que dormir más de 8 horas o preferiblemente las 8 horas. ¿Y eso qué me permite esa higiene del sueño? Relajarme, estar tranquilo, ya no estar irritable, sino que por el contrario, saber que vengo y realizo mis actividades acorde a las demandas y a las necesidades de ese día a día. Entonces, en otras palabras, establecer prioridades, organizarme entre mis diferentes actividades y descansar de manera idónea sin también desmerecer la parte de alimentación, que es importante, porque muchas veces, ¿verdad? Reconocemos que muchos de nuestros chicos viajan y ahí descuidan esta parte de su salud física en donde con el tiempo puede traer consecuencias. Importante información, sin duda alguna, que nos está compartiendo hoy en día la doctora Narcisa Cordero, directora de la carrera de Psicología Clínica. Para ir cerrando este segundo y último bloque de la Academia Contigo Podcast, sí nos gustaría aprovechar la presencia, el conocimiento, la destreza de la doctora Narcisa en su campo de estudio para que nos puedan brindar a ustedes, estudiantes, recomendaciones muy concretas. Yo voy a plantear una situación y Narcisa nos dará un consejo breve para ese estudiante que se sienta identificado con esa situación. ¿Qué le podemos decir a un estudiante que volvió a clases, Narcisa, y que todavía le cuesta recuperar el ritmo? ¿Qué le podemos recomendar? El proceso de adaptación, como la palabra mismo lo indica, no lo consigo de la noche a la mañana. Es un paso a paso. Y la principal herramienta considero que es confiar en usted, en lo que usted vale, en lo que usted siente, en lo que usted piensa y en la meta que tiene para poder lograr aquello que se propone. Perfecto. Y al estudiante que está entrando a un nuevo entorno como es el ámbito universitario y que quiere conocer nuevas personas, pero se le dificulta un poco, ¿qué le podemos recomendar a esa persona, a ese estudiante? Exíjase a usted mismo, pero también nunca pierda su originalidad, su espontaneidad de poder dar lo que usted es. ¿A través de qué? De sus valores, a través de las reglas, de los límites y siempre, siempre ser auténtico y original. Yo me siento identificado sobre todo más identificado con lo que te voy a comentar en la siguiente situación. El estudiante que siente que además de estudiar, de su responsabilidad como estudiante, tiene bastantes ocupaciones, bastantes responsabilidades al mismo Ujú. tiempo. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a ese estudiante o a ese tipo de estudiante? Lo decía segundos atrás, establecer ese equilibrio muchas veces puede resultar al comienzo un poco difícil, pero la valía está en ese yo interno, ¿verdad? De saber que conjugo mi motivación intrínseca con mi motivación extrínseca. Para esa manera, paulatina y progresivamente, sin sobreexigirnos, pero sí reconociendo de lo que soy capaz, de lo que valgo y de lo que quiero conseguir, para paulatina y progresivamente generar ese cronograma de actividades, esa disciplina, ese orden que me permita adaptarme a nuevas y mejores circunstancias. ¿Y qué hacer con el estudiante que siente que la presión académica empieza a aumentar de manera progresiva y de manera rápida? O sea, ¿qué le podemos decir a ese estudiante? ¿Cómo manejar esa situación? La transición de la vida colegial a la vida universitaria muchas veces trae nuevos retos, ¿verdad? En donde justamente sabemos que hay una mayor presión. ¿Qué pasa allí? Identificar a sí mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas prioridades? Sino que también que si necesito ayuda, la busco. Una principal red de apoyo, ¿cuál es? Desde la casa, la familia, es decir, los padres. En mi yo interno reconocer que si hay esa sintomatología que probablemente me está llevando al estrés, al cansancio, a la ansiedad, a la depresión o a diferentes posibles trastornos o afectaciones a nivel psicológico, aquí en la universidad también tenemos, como por ejemplo el Departamento de Bienestar Universitario, que brinda al estudiante ese apoyo a nivel emocional.
Y si necesita, desde el contexto del aula, reforzar sus conocimientos pedagógicos, existen, por ejemplo, Alvarito, como lo sabemos, las tutorías académicas que permiten que lo que no puedo tal vez preguntar en clase o necesito despejar más dudas y afianzar mis conocimientos, solicitar las mismas, cosa que así ese nivel de cansancio, de estrés, va a mermar paulatina y progresivamente. ¿Y qué decirle finalmente a ese estudiante que quiere disfrutar de su etapa académica, pero sin descuidar sus objetivos académicos? Porque a veces podríamos confundir disfrutar de nuestra etapa universitaria siendo algo, no sé si cabe el término, descuidando o siendo irresponsable. No. O sea, podemos disfrutar de la vida académica, de este proceso tan bonito como es la universidad, pero sin descuidar los objetivos. ¿Qué le recomendarías a ese estudiante que quiere disfrutar su etapa académica, pero sin descuidar sus objetivos académicos? Efectivamente, alcanzar esta meta profesional, usted sabe que está aquí ¿por qué? No solamente porque hay un gusto, yo le suelo decir a mis estudiantes, sino porque hay ¿qué cosa? Una vocación. Y la vocación de servicio profesional, ¿a qué me conlleva? A intrínsecamente reconocer y afianzar, es decir, mis debilidades, convertirlas en fortaleza, en saber que esta transición de un semestre a otro incluso va a exigir nuevas demandas, nuevos retos y esa capacidad de reconocer esas cualidades y habilidades me van a permitir y van a ser ese puente en donde con el apoyo de mi familia, de las personas que amo, de las personas que comparten conmigo, de mis docentes, pero sobre todo de mi propio ser humano, desde mi propia valía como individuo, va a alcanzar esa meta. No se rinda, sea constante. Los esfuerzos y sacrificios traen sus frutos. ¿Y cuáles son esos? El momento en que hay la ceremonia de graduación y le decimos el nuevo profesional de la República del Ecuador. Y vale la pena todo el cansancio, todo el estrés, todo el agotamiento, pero que usted lo logró, que usted lo pudo realizar y se ve plasmado en esa ceremonia tan, pero tan significativa. Muy bien, como dicen los chicos, ahora le vamos a dar también 1000 puntos de aura a Narcisa, porque nos ha dado recomendaciones importantísimas. De verdad, gracias Narcisa por acompañarnos en nombre de todo el equipo. Yo solamente soy un obrero más de la Academia Contigo. Hay muchas personas valiosísimas que hacen posible este espacio de diálogo, este espacio de reflexión con ustedes los que nos siguen también en las redes. Gracias Narcisa, una vez más. Tus palabras finales antes de despedir el programa. Dios es el motor que nos impulsa día a día. Nuestra familia nos brinda la fortaleza, pero nosotros también somos capaces de lograr todas las metas y objetivos que nos propongamos. ¿Por qué? Porque cada profesión representa lo que amamos, esa vocación de servicio que hoy en este proceso académico lo vamos formando y que luego en la etapa profesional se ve reflejada. Gracias, Narcisa. Cambian las generaciones, cambian las herramientas y también cambian las formas de enseñar y de aprender. Y este nuevo semestre comienza en una universidad que continúa evolucionando junto a sus estudiantes, que son ustedes, queridos amigos y amigas. Gracias a la doctora Yesenia Cárdenas Cobo y a la doctora Narcisa Cordero por acompañarnos y compartir estas dos perspectivas importantísimas en este inicio de clases. A quienes regresan a las aulas, les deseamos un gran inicio de semestre. Gracias a los que nos acompañaron también a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de TikTok. No crean que me olvido de ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos ustedes. Esto fue la Academia Contigo Podcast. Nos encontramos en un próximo episodio. Ya lo saben, a farmear ahora bien en las aulas, a ponerse pilas, chicos. Un abrazo, nos vemos pronto, chao. Esto fue la Academia Contigo. Si aprendiste algo nuevo, compártelo. Si te inspiraste, vuelve. La educación continúa y aquí lo vives con nosotros. En el Vicerrectorado Académico, hacemos para resolver y conectamos para transformar. Esto fue la Academia Contigo. Si aprendiste algo